Y es un honor para nosotros recibir en Un Mundo Alucinante a Mía Luján Duarte Quintana, autora de este libro que estamos viendo en pantalla, El aprendiz de conjunto, su primera novela. ¿Cómo estás, Mía? Hola Luis, ¿qué tal? Tanto tiempo. ¿Verdad? Un gusto saludarte de vuelta, ya la audiencia de Un Mundo Alucinante también. Un gusto tenerte realmente aquí nuevamente para hablar en este caso de tu primera novela. Ya nos habías acompañado hablando de tus cuentos, pero esta obra que se lanzó recientemente, ¿no? Sí, completamente. El lanzamiento fue precisamente el 31 de octubre. Bueno, es una novela de terror psicológico. Como habíamos hablado antes, yo suelo mantener lo que vendría a ser el terror. Esta vez hice una diferenciación en lo que vendría a ser mi propio motivo del trabajo, porque cuando salió mi segundo libro, Cuentos, Relatos Espectrales, me tomó un tiempo y una investigación sobre todo para hacer esa gran diferencia y esa transición entre cuento y novela, porque yo soy cuentista, Luis, así que tuve que hacer mucho trabajo de investigación para hacer la novela. Decidí optar todavía por el terror psicológico, pero de un énfasis diferente. ¿Sabes por qué? Porque el terror tiene diferentes aristas a la hora de encararse. El terror dependiendo, por ejemplo, el terror tiene que ver con situaciones cotidianas, con cosas que te pueden pasar en la vida real. El horror, en cambio, que es el enfoque que tiene esta novela, terror psicológico y horror, está más relacionado a la mitología misma. Por ende, cuando lean El aprendiz de conjunto, se van a dar cuenta que tiene una estructura narrativa que roza casi lo horrorífico y lo fantástico. El título mismo es una metáfora al concepto que el protagonista, que se llama Tirso, tiene del horror dentro de sus propias cortezas mentales. Él tiene una pérdida, entiendo, ¿verdad? Una persona cercana y a partir de ahí se empieza a conjugar todo esto. Sí. Precisamente así como él le llama, el efecto de la cáscara. A partir de esa pérdida que podríamos decir que fue el punto de partida que desencadena todos los episodios que se ven en la novela, él empieza a sentir una presencia, manifestaciones. Es una persona bastante paranoica y a partir de esa paranoia él empieza a percibir que el ambiente en sí está muy distinto, un poco casi tenso, y él no entiende por qué, y para autoengañarse le llamó el efecto de la cáscara, con tal de poder creerse a sí mismo que todo está bien cuando en realidad no lo está. ¿Y qué tipo de personajes aparecen? ¿Están fantasmas? ¿Con qué tipo de personajes se enfrenta este personaje principal? Bueno, la novela en sí es una novela del tipo rompecabezas. La estructura está hecha para que a medida que leas los capítulos juntes todas las piezas en el final y te des cuenta exactamente de qué es lo que sucede. Porque al estar narrado en primera persona hay cosas que el protagonista sabe profundamente, pero hay cosas que se le escapan porque está dentro del mundo exterior. Él, por ejemplo, aparte de ser una persona paranoica, se encuentra con gente muy misteriosa, gente de la que él puede desconfiar. E incluso hay personajes bastante interesantes cuyos nombres están en códigos, que a lo largo de la novela uno va a darse cuenta exactamente qué significan esos nombres, si son o no son nombres reales y por qué tienen esa estructura. Él se encuentra con personajes bastante diferentes. Para darte un ejemplo, no sé, hay una chica, por ejemplo, ella pintaba dormida y él desconfiaba bastante de ella. Otro personaje que también tiene que ver con el desencadenamiento de todos estos episodios, un extraño que fue llegando hacia donde él vive, y a él le parece extraño que esta persona pueda venir porque no suelen haber visitantes. Exacto, es realmente impresionante la manera en la que se va construyendo la historia. ¿Cuánto tiempo te tomó la escritura de este libro? 6 años. 6 años. 6. Yo ya tenía una idea vaga de qué es lo que quería hacer después del lanzamiento de Relatos Espectrales en 2019. Pero la historia en sí y la transición de cuento a novela me tomó un tiempo bastante interesante dentro de la investigación y lo que es la evolución misma de la novela. Porque, ¿sabes? Había algo que no terminaba de cerrarme durante todo el tiempo que estuve trabajando y puliendo. Yo considero que ese algo fue precisamente el capítulo final. Hay mucha gente que ya tuvo la oportunidad de leer El aprendiz de conjunto y me habla mucho del capítulo final. Y ese capítulo final, que es en donde todo el rompecabezas se arma y cobra sentido, considero que fue una de las cosas que más tiempo me llevó a la hora de hacer su correcto trabajo y su correcta manifestación como novela. Pero conseguí que fuese un cierre bastante interesante y muy original. Así mismo, realmente a mí me parece súper interesante esa manera de presentar, ¿verdad? Tener todos esas aristas otra vez dentro de la propia historia, de esto que hablaba, de los nombres en código, de cómo se va conjugando la historia para que finalmente el final te explique. Es casi como una película.
por así Completamente. Es la estructura en sí que tiene la película. Una estructura de guión cinematográfico, prácticamente. Sí, precisamente los prologuistas dicen eso, que la estructura es bastante guión cinematográfico. ¿Cómo te sentís? Me imagino bastante contenta después de producir una obra de esta calidad. Estoy bastante contenta, me siento muy satisfecha con lo que vendría a ser mi trabajo después de tantos años de evolución. Incluso tengo que reconocer que también hubo lapsos en los que tuve los famosos bloqueos creativos, y considero que después de tanto tiempo y todos los cambios estructurales que tuvo en sí la historia, que haya logrado mantener su esencia y que el final esté a la altura de lo que es el desarrollo de la novela, estoy bastante contenta con todo. ¿Cómo fue el proceso también de pasar de esto que me decías de escribir cuentos a escribir novela, que tiene totalmente una estructura completamente diferente? Sí, porque yo escribo cuentos y varios de mis cuentos son bastante largos. Lucet, por ejemplo, que es este cuento que se llevó en el 2022 a la pantalla grande como thriller nacional de parte de Muruco Yafleita y Óscar Ayala Pacielo, es una historia de 55 páginas. Me dicen que incluso ya es novela corta, que ya no es más un cuento, pero este ya es una novela completamente, tiene casi 200 páginas. Entonces, la diferencia de los capítulos no es lo mismo que armar la síntesis y la historia esencial del cuento, que es todo bastante más resumido y que, aunque puede tener su propia extensión, va uno detrás del otro, sin necesidad de que se construyan cosas muy expansivas para generar mucha tensión. Bueno, en la novela de terror psicológico pasa exactamente lo contrario. Necesito que esas expansiones no queden precisamente en huecos argumentales y que pueda crear la trama de la historia manteniendo el suspenso, manteniendo el misterio, y de paso tengo que agregarle el plus de que al ser terror psicológico las cosas no suceden en un mundo físico, sino que sucede más bien dentro de la cabeza del protagonista. Por ende, tengo que estar muy consciente en lo que es el trabajo de personaje, tengo que asegurarme que no caiga en la caricatura del trauma para que el protagonista sea una persona creíble con la que los lectores puedan identificarse y que no sea solamente una persona a la que le van sucediendo desgracias, sino que pueda mantener sus tintes grises como cualquier ser humano y que a partir de ello pueda desencadenar la travesía que tiene dentro de la novela. Totalmente. Con personajes bastante complejos. Bastante complejo. Para escribir terror necesitas mucha descripción y también necesitas un trabajo de personaje gigantesco. Totalmente. Y esa arquitectura, porque por lo complejo que explicas, tiene una arquitectura de la historia misma. Una arquitectura de letras, como impresionante. Construir un monumento a partir de eso. Totalmente, y que esas piezas encajen y que finalmente, como decís, no haya esos huecos que puedan sacarle al lector de la historia, ¿verdad? Completamente, que no le desconcentren o que en algún momento se pueda contradecir. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de armar novelas de terror psicológico. Totalmente. ¿Y cómo lo describirías al personaje, a Tirso, el personaje principal de esta obra? Tirso es un personaje bastante particular, precisamente porque primero es una persona bastante joven, no tiene todavía 30 años, pero durante todo ese proceso él ya tuvo lapsos de vida bastante interesantes, desde lo que vendría a ser su propia vida de origen. Él vivía en un pueblo bastante pequeño, que menciona la novela, tenía una situación familiar un poco compleja también, y después llega un momento en que él decide salir de eso para buscar su propio camino, pero como que no le salió bien, chocó en otra situación un poco más compleja, y aunque intentó mantener lazos ligeramente humanos con otras personas, sucede la pérdida esta de la que habíamos estado hablando, y todo su mundo empieza a colapsar, su mundo mental empieza a caer, y él no comprende por qué estas situaciones. Entonces empieza a recurrir a la paranoia para protegerse, al efecto cáscara, para convencerse a sí mismo que todo está bien, y así como él empieza a tener ese tipo de comportamientos, recela de otro tipo de personajes, confía más de la cuenta en otros y termina siendo un protagonista tragicómico, podríamos decirle, inclusive. Exacto. ¿Qué otros proyectos estás preparando? Me imagino, sos muy joven, todavía tenés 20 años nada más, y ya tenés 2 libros de cuento, también antologías, ahora tu primera novela. ¿Cómo se viene el futuro también de escritora para vos? Bueno, no quiero quedarme sin publicar nada durante otros 6 años, adelanto ya esa situación. No, entonces voy a volver, para el 4.º libro voy a volver a una serie de cuentos. Considero que a esta altura de mi vida ya tengo el suficiente talento técnico y la suficiente capacidad de investigación para llevar a cabo lo que vendría a ser un ejercicio de cuentos sobre la mitología guaraní. Todavía no tengo muy claro exactamente de cuáles son los mitos que voy a seleccionar, porque quiero también darle cabida a aquellas leyendas
que no son tan conocidas y no solamente a los clásicos que conocen todos. Y espero que eso a más tardar 2025, 2026 ya esté. Y después para el quinto libro sí voy a retomar la estructura de la novela, pero ya no va a ser una novela rompecabezas, va a ser una novela de intervalos de tiempo, va a haber narrativa tanto en pasado, en presente como en futuro. Exacto. ¿Y cómo te sentís con el resultado de esta evolución del cuento a la novela, ahora volviendo al cuento, después volviendo a la novela? ¿Cómo te sentís con eso? Y bueno, considero que todos los escritores tenemos la capacidad de evolucionar en nuestros propios gustos y en nuestros propios géneros. Yo, por ejemplo, me encanta el terror psicológico, pero también quiero abarcar otras áreas que no son solamente el terror o incluso otras aristas del terror, no sé, el terror gótico o si no el terror rural, todo ese tipo de cosas son cosas que estoy planeando hacer para los siguientes libros, para no dejar de lado en sí el terror psicológico porque es la técnica que sigo perfeccionando hasta el día de hoy, pero quiero mezclar también ya con otras técnicas. Bueno, y también me gustaría tener en cuenta otras situaciones, porque viste que no solamente cuentos y novelas, también, no sé, guión teatral. Me dicen mucho que este tipo de novelas tienen una estructura de guión cinematográfico, pero no son guiones cinematográficos, son novelas. También me gustaría poder aprender a escribir ese tipo de guiones, porque yo sé hacer guión teatral todavía, nunca hice un guión cinematográfico. Y esos son mis planes por ahora. Así, realmente un futuro brillante el que te espera con todo esta cantidad de textos que ya tenés escrito y la calidad también que por sobre todo es que se destaca. Te agradecemos muchísimo, mira, realmente un honor tenerte nuevamente aquí, poder hablar de El aprendiz de conjunto, que es una novela que le recomendamos a los televidentes de Un Mundo Alucinante, y un placer realmente volver a tenerte. Dale, muchas gracias por la invitación, Luis, y también que sí, que las personas puedan acercarse a la Librería de La Paz, en el que el libro está a la venta, y podamos todos juntos seguir dándole visualización y crecimiento al terror dentro de la literatura nacional. Así es. Era Mía Luján Duarte Quintana, autora del Aprendiz de Conjunto, que estuvo con nosotros aquí en Un Mundo Alucinante.